En esta sesión vamos a revisar cómo funciona y cómo se configura el protocolo NTP en dispositivos Cisco. NTP es un protocolo muy simple que tiene por objetivo sincronizar la hora y fecha de los distintos dispositivos de red en una infraestructura. NTP o Network Time Protocol se basa en la sincronización centralizada con uno o más servidores que permiten que todos los dispositivos de red tengan la misma hora y fecha sincronizada básicamente al mili o microsegundo según tengamos disponibilidad de los servidores que estamos consultando. ¿Por qué hoy en día deberíamos utilizar NTP? Básicamente porque los relojes electrónicos, la mayoría de los que utilizan los servidores, mantienen la hora y fecha de manera poco precisa. La mayoría de estos se afina pocas veces y no muchas veces también se vuelven a resincronizar. Por lo tanto, existe desfase en la mayoría de los dispositivos. Además, existen hoy en día aplicaciones que requieren del correcto funcionamiento de la hora y fecha. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia. Cuando hay que utilizar las grabaciones, porque ha sucedido algún evento, normalmente queremos consultar exactamente el segundo en varias cámaras simultáneamente. Para ello tiene que estar sincronizado este elemento. También para aspectos de administración de criptografía, por ejemplo, y transmisión de documentos seguros, es necesario que los relojes estén sincronizados. Hay distintos tipos de autenticación, como Kerberos o LDAP, que también pueden basarse en la configuración de la hora y la fecha. Algunos también servicios financieros o servicios de uso por horario, en el sentido de una cuenta Wi-Fi, por ejemplo, o el uso que se le puede dar al consumo de datos, también requiere de la correcta sincronización de hora y fecha. Por esto y varios motivos más es que le vamos a dedicar un poquito de tiempo a revisar cómo funciona este protocolo. Ahora, NTP es un protocolo que lleva existiendo muchos años. De hecho, el primer RFC de NTP se hizo, para que ustedes tengan una idea, en 1985. Hace mucho tiempo. Y hoy en día ha ido evolucionando a lo largo de distintos RFC y básicamente NTP también hoy en día lo podemos llamar como SNTP, que es sinónimo. ¿Cómo funciona este protocolo? El protocolo NTP lo que hace es funcionar de manera jerárquica. Nosotros, cuando queremos sincronizar un servidor con la hora y fecha, voy a cambiar el color para que se vea un poco mejor. Aquí. Lo que hacemos es consultar un servidor que está en el siguiente nivel superior en la jerarquía. La jerarquía en NTP se conoce como stratum. ¿Ya? Y con NTP podemos trabajar hasta en 16 stratums distintos, 16 niveles distintos del 0 al 15. Siendo el primer stratum, o el 0, aquellos dispositivos, este es un 0, pareciera cualquier cosa, pero eso trato de dibujar un 0. El stratum 0 generalmente se refiere a las fuentes de sincronización a las cuales nosotros no tenemos acceso como usuarios comunes y corrientes. Por ejemplo, relojes atómicos, dispositivos de alta precisión GPS, dispositivos que también funcionan con distintos tipos de láser, etc. Generalmente de orden industrial o de orden militar. Estos son los llamados stratum 0. Luego tenemos los servidores NTP de stratum 1, que son los que están conectados directamente a los stratum 0. La diferencia está, y así lo define el protocolo NTP, es que el enlace de comunicación que hay entre los stratum 0 y 1 no puede ser de red. Tiene que ser directamente conectado a través de un cable serial, por ejemplo, o algún tipo de dispositivo GPS o similar, pero no puede ser de red. A partir del stratum 1 hacia abajo sí podemos utilizar la red. Normalmente cuando nosotros nos comunicamos con un servidor NTP para sincronizar la hora y fecha, podemos definir a qué stratum queremos
apuntar, ¿ya? Otra información importante respecto a NTP es que funciona siempre mediante el protocolo 123 UDP. Por eso es importante tener esta información clara cuando queremos habilitar el funcionamiento de NTP detrás de un cortafuegos. En el firewall de red hay que habilitar la entrada o salida de este tipo de tráfico para que funcione NTP. ¿Cómo lo hacemos en un dispositivo Cisco? En un dispositivo Cisco, básicamente nosotros podemos consultar la hora con el show clock, ¿ya? Que es la hora que tiene el dispositivo configurada en este momento, o bien configurar manualmente con clock set. Vamos a revisar esta configuración en una topología que tengo aquí, que es muy simple, una topología con 3 routers que vamos a simular que son hosts cualquiera, no necesariamente para funcionar bajo enrutamiento, donde los 3 dispositivos están conectados en el bloque 192.168.0.0, siendo el router 1 la IP1, router 2 IP2 y router 3 IP3. Ahora, veamos cómo está la configuración de cada uno de ellos. En el caso de router 1, si vemos cuál es la hora y fecha que tiene este dispositivo, está diciendo que hoy sería el 1 de septiembre del año 2020. Si nosotros vamos a configurar la hora y fecha en el router 2, vemos que dice que estamos en el año 2016 y una hora totalmente distinta. Y en el router 3 nos indica una hora aún más distinta, ¿ya? Fíjense que dice que es el 2001. Entonces estos 3 dispositivos están totalmente fuera de sincronización con respecto a la hora y fecha. Lo primero que vamos a hacer es tratar de corregir manualmente R1 solo como ejemplo, para mostrarles cómo se configura el reloj y la fecha de forma manual. Para eso, en el modo exec, no en el modo config, sino en el modo exec, ejecutamos el comando clockset y luego vamos viendo qué es lo que nos pregunta el router. Tenemos que escribir la hora, minutos y segundos en el formato que aparece ahí. Por ejemplo, vamos a decir que son las 13:50 minutos y 02 segundos. Luego nos dice que ingresemos una de dos cosas. Podemos escribir el día del mes o el mes del año. No importa el orden en el cual lo hagamos. Vamos a decir que hoy día es el día 15 del mes. Aquí el mes no lo podemos definir con números, sino que tenemos que escribir las 3 primeras letras del mes en inglés. Por ejemplo, si queremos decir que es enero, tenemos que escribir Jan, de January. Y el año, vamos a decir 2016. Vemos un mensaje de que el reloj ha sido sincronizado. Y vemos Show Clock, ahora ya no estamos en el 2020, sino en el 2016. Esa es la forma de configurar un router manualmente con su hora y fecha. Ahora bien, lo que queremos realmente es que los 3 dispositivos tengan la hora sincronizada. Para ello vamos a elegir uno de los 3 que va a funcionar como servidor NTP. En este caso voy a elegir R3 como servidor NTP. Veamos cuál es la hora que tiene nuevamente. Este servidor dice que es el 1 de enero del año 2001. Por lo tanto, si yo configuro este servidor como NTP server, los demás deberían sincronizar su hora a este valor. Para configurar esto de manera inicial, voy a escribir en el que yo definí como servidor NTP master. Al escribir NTP master, yo lo que estoy haciendo es permitiendo consultas en el puerto UDP 123 y obviamente procesándolas a través del servidor NTP interno. Entonces, para poder definir que nuestro router 1 y 2 ejecuten la hora de manera sincronizada, vamos a definir cuál va a ser nuestro servidor NTP. Y en NTP Server, aquí nos da varias opciones, ¿ya? Podemos ingresar manualmente la dirección IP o bien un nombre de dominio. En nuestro ejemplo trabajamos con direcciones IP, pero si ustedes quisieran normalmente utilizar un servidor público como
eh, veamos, NTP, no sé, tendría que buscar uno. Imaginemos ntp.cisco.com. ¿Sí? Si queremos hacer eso, tenemos que primero definir un servidor de dominio. Por lo tanto, acá tenemos que definir el IP name server. Y si quieren, podemos darles el DNS de Google para que ese nombre pueda ser resuelto. En nuestro ejemplo, nosotros no tenemos conexión a Internet de la topología, por lo tanto, este parámetro estaría de más. Así que lo vamos a eliminar. Primero vamos a probar conectividad hacia el router 3. Vemos que responde. Entonces, vamos a decir que nuestro NTP server es 192.168.0.3. ¿Ya? Y aquí, como definimos que era master, podemos ver, esta vez acá, con el comando show NTP associations, si es que tenemos algún dispositivo que nos está preguntando la hora y fecha. Aquí tenemos alguien que aparece una dirección IP que es interna y luego vamos a revisar si es que efectivamente nos dice que ahora estamos en el año 2001. Recuerden que en el caso de R1, antes de configurar el servidor NTP, dijimos que la hora correspondía a las 13:50 y que era el 15 de enero del 2016. Pero como nuestro servidor NTP dice que es 2001, ahora debiésemos nosotros tener la hora 2001. Ahí está, ¿ven? Simplemente ejecutamos el comando, nuevamente lo repetiré, NTP server 192.168.0.3 y con eso se sincronizó la hora. El mismo caso debiese ocurrir con el router 2. Router 2 sigue diciendo que es 2016, pero si yo configuro que el NTP server sea 192.168.0.3 y luego consulto qué hora y fecha tiene, vamos a ver que efectivamente se cambió a 2001. ¿Qué más podemos revisar respecto a los detalles? Podemos ver acá en el cliente el comando show NTP associations, ¿sí? Vamos a ver que aquí estamos sincronizados con este servidor y podemos ver en el detail que nos dice que nuestro servidor en realidad es de Stratum 8. Vamos a cambiar algunas de las configuraciones. No sé por qué se pegó. Sigo tratando de resolver el nombre de dominio, por eso. Ahora, si en el router 3, que es nuestro servidor NTP, cambiamos algunos parámetros, por ejemplo, NTP master, le vamos a dar manualmente un número de Stratum. Vamos a decir que somos Stratum 3. ¿Ya? De acuerdo a la jerarquía que yo les había mostrado anteriormente, aquí, si nosotros nos conectamos a un Stratum 3, evidentemente que el cliente va a quedar un nivel más abajo como Stratum 4. Veamos si es que al cambiarle el Stratum ahora nos dice, no, sigue con Stratum 8. Vamos a ejecutar un cambio acá en el reloj. Clock set. Vamos a darle la hora y fecha correcta. Hoy en día son las 17 horas del día 7 de noviembre de 2016. Veamos en primer lugar si se actualizó el reloj. Se actualizó por lo menos en R3. Veamos acá. Seguimos sin sincronizar. Para eso podemos utilizar los debug. Vamos a ver cuál es el debug aquí de NTP. Vamos a ver qué nos dice NTP. En primer lugar, veamos si es que todavía tenemos comunicación con el servidor. Perfecto. NTP server. Volvamos a definirlo. Y al momento de definir, vemos que hay un intercambio de mensajes. Y si vemos el show clock, voy a detener un poco esto.
show clock, vemos que se acaba de sincronizar nuevamente la hora y si vemos los detalles, ahora nos dice que nuestro servidor es Stratum 3. Hay que volver a definir el servidor cuando hay un cambio. En este caso, en el router 2, veamos cuál es el comportamiento. El router 2 todavía nos dice que la hora y fecha no ha sido sincronizada, por lo tanto tenemos que volver a ingresar, que el servidor sea nuestro router 3 y revisamos y ahí sí se sincronizó correctamente. Como ven, NTP es un protocolo bastante simple. Un mensaje que nos va a servir mucho para resolver cualquier tipo de problemas es el que muestra el comando show NTP status, donde dice clock is synchronized. ¿Ya? Para el examen de certificación, ustedes tienen que tener claridad en esto. Nosotros definimos que nuestro servidor en realidad está en Stratum 3, ¿sí? Como lo podemos consultar aquí con el show NTP Associations Detail, nos dice que nuestro servidor es Stratum 3, pero si yo pongo show NTP Status, me va a decir que yo como cliente estoy en el Stratum 4, que es un nivel más abajo, y que el reloj está realmente sincronizado, ¿sí? Eso es de acuerdo a la estructura de NTP. Aquí tienen algunos de los detalles también para poder entender mejor cómo funciona este protocolo. Ya les decía que la idea de NTP es sincronizar múltiples dispositivos para casos que de repente tienen necesidad de ser revisados al segundo, como ejemplo una grabación de CCTV o de videocámara, imprimir un documento con la hora y fecha correcta, trabajar con ciertas aplicaciones en un smartphone, incluso dispositivos de red, todos necesitan sincronizar su hora y fecha. Como ven, se trata de un protocolo súper útil, muy simple, que en algunos casos nos va a ayudar tremendamente a resolver cualquier tipo de problema. Lo que es habitual es sincronizar los distintos dispositivos de red con un servidor de internet. Yo en el ejemplo que hice en esta sesión, básicamente utilizamos un servidor local. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.